Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 41 minutos, 7:41 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de lujo con la gran, inimitable, insustituible doña Alba Vila. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Buenos días a todos los oyentes y feliz día de San Valentín, por cierto. Sí, señor. Feliz día de San Valentín. Hay que felicitar hoy a la pareja, no se les olvide que luego, pues en fin, algunos son más sensibles que otros y dicen, no me has felicitado, esas cosas. Y si caen unas flores o unos bombones, no pasa nada. Eso es muy heteropatriarcal, así que lo tendré en cuenta y compraré unas flores de vuelta a casa. Me parece muy bien. Bueno, don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, estupendamente, gracias. Bueno, y don Julio Ariza, que se incorpora también a nuestra tertulia. ¿Qué tal está usted, don Julio? Aparte de muy guapo. Siendo San Valentín, no sé, me pone usted en un brete, o como decía un amigo mío, en un membrete. Estoy aparentemente bien, pero no hay que fiarse. No hay que fiarse. Pues nunca se sabe el siguiente minuto. Usted aquí, hablemos de su libro. El martes 18 en Valencia a las 7:30 de la tarde, don Julio Ariza moderará un debate dentro de las jornadas sobre el cambio climático y su efecto en la economía y el emprendimiento. Sí. Debate en el que participarán José Ramón Ferrandis, Enrique Ortega, José Antonio Sáenz de Santa María y Alex Latchain. Martes 18 en Valencia, 7:30, en el auditorio del Ateneo de Valencia, con entrada libre hasta completar aforo. Aproveche y haga usted aquí una cuña del debate. Me encanta que diga usted que yo voy a moderar algo. En fin. Usted lo va a radicalizar. No tenga ninguna duda. Nunca me ha parecido interesante moderar las cosas, sino más bien llevarlas a su verdadera naturaleza y explicarlas íntegramente, si puede ser, ¿eh? Bueno. Y por otra parte, pues creo que es un acto estupendo que surgió de un programa que hicimos aquí en la televisión, con 4 personas que han escrito libros que son de referencia en el tema del cambio climático, ¿no? Y además son enormes, los 4 son gentes enormemente interesantes explicando las cosas. Por lo tanto, el acto yo creo que va a ser sublime, sinceramente, por ellos, porque son gente que se lo sabe. Y bueno, y todo eso ligarlo pues al mundo de la empresa allí en Valencia, ¿no? Explicar cómo eso del cambio climático, al final, lo que hay alrededor, que es un negocio, pues cómo modifica la rentabilidad de las compañías en la práctica por todas las medidas que te obligan a tomar, y que en la mayor parte de los casos no son algo mejor que esas medidas que tomaba el ayuntamiento de Binefar con el tema de la basura. Que el libro de... no conozco la obra de los otros autores, pero el libro de Ferrandis, de José Ramón Ferrandis, Crimen de Estado. Que se llama, me parece más que aconsejable, además bien escrito, de una... Muy documentado y a la vez muy divulgativo, quiero decir que es de fácil acceso. Yo lo recomiendo absolutamente. Me encantaría saludar a todos nuestros espectadores y oyentes valencianos el martes a las 7:30 de la tarde en el Casino Mercantil, que eso está en la misma plaza del Ayuntamiento. Ojalá que podamos estar con muchos valencianos este martes próximo a las 7:30 de la tarde. Bueno. Y a ver si viene Bono también. A ver si viene Bono, ¿verdad? Si viene Bono. Para explicarnos lo honrado y honesto que es Sánchez. Probablemente tan honrado y honesto, como decía don Asís Timmermans ayer en Twitter, como el propio Bono, ¿no? Madre mía. Me parece un comentario muy interesante. Madre mía. Ahí empezó, yo creo que los negocios con el narcorrégimen en sí, en Venezuela, empezaron con los hombres de Bono y con el propio Bono en Venezuela. Bueno, ha demostrado ser una de las personas con menos escrúpulos, más inmorales, más sinvergüenzas. Es uno de los políticos más corruptos que han pasado desde la transición española. Y, en fin, y que haya periodistas
que en vez de preguntarle cada vez que se pone frente a ellos de dónde ha salido todo el dinero y toda la fortuna que ha amasado. Así es. ¿Cómo es posible que los periodistas españoles, al ponerse delante de él, le digan, ¿no le da a usted vergüenza estar apoyando y haciendo negocios con un régimen criminal como el del señor Maduro, que está matando y torturando a miles y miles de personas? ¿No le da vergüenza hacer negocios con el dictador Obiang en Guinea? ¿No le da vergüenza? Y que todo ese dinero procede del crimen y de la muerte y de la sangre, y usted va haciendo por ahí, encima va ejemplificando y haciendo que es usted el gran... O sea, es usted un sinvergüenza, señor Bono, un verdadero... un tarzanete, como le dije ayer a Federico de los Santos. Es usted un tarzanete. Bueno, ¿les parece que discutamos brevemente sobre el tema de ayer del atentado de Múnich, y luego después de la pausa de las 9 entraremos en el asunto de Ucrania, en las negociaciones de paz? Ayer se volvía a producir otro atentado islamista más en Múnich, atentado con atropello, un solicitante de asilo afgano cuya solicitud de asilo había sido rechazada y que tenía numerosos antecedentes penales, pues en lugar de estar fuera de Alemania, estaba dentro de Alemania, y en sus redes sociales ponía mensajes de carácter yihadista, a pesar de lo cual nadie le expulsó. Y ayer cogió un coche y arremetió contra una manifestación convocada por un sindicato en Múnich, arrollando a 28 personas. Lógicamente, pues eso ha tenido un impacto en la opinión pública alemana, y anuncia el canciller Scholz que va a poner el estado de emergencia. Pues yo me echo a temblar, no sé qué significa eso, si que va a suspender las elecciones. Que quedan muy poquitos días para las elecciones, precisamente. Sí. Pero desde luego yo no sé qué más tiene que pasar para que Europa empiece a abrir los ojos con la inmigración ilegal, porque ya hemos señalado en muchísimas ocasiones como muchos de estos ataques se están produciendo por parte de ciertas personas que entran en Europa de una forma irregular. Muchos de ellos, además, ya estaban fichados previamente, algunos con un seguimiento por parte de los diferentes cuerpos policiales. ¿Cómo es posible que alguien que esté haciendo propaganda islamista, propaganda yihadista a través de las redes sociales, pueda continuar en suelo europeo un minuto más? Porque al final, lo vimos también aquí en Algeciras, una persona que tenía una orden de expulsión pendiente. Finalmente, no nos cansamos de señalar cómo esta inmigración ilegal supone también una puerta abierta para muchos de estos individuos que están en zonas con una alta actividad yihadista y que entran en Europa, están aquí y finalmente pues ocurren desgracias como la de Múnich, que finalmente no hemos tenido que lamentar víctimas mortales, pero podría haber sido mucho peor. Sí. Yo he leído los titulares como un probable ataque terrorista o algo así, decían. Yo creo que primero me sorprende la escasísima, creo que ha tenido escasa repercusión, también es verdad. Poquísima. Claro, es curioso, ¿no? En segundo lugar, yo creo que ahora mismo las fuerzas políticas mayoritarias se están intentando apuntar a una especie de reacción, de falsa reacción contra un terrorismo y contra una situación de inseguridad que tiene sus causas muy claras. Y la reacción contra esas causas no tiene nada que ver ni con el racismo, ni con siquiera estar en contra de la inmigración. Es decir, yo lo repito muchas veces, las víctimas, unas de las víctimas más perjudicadas por la inmigración ilegal, irregular, y por los problemas de seguridad asociados a ella, son los inmigrantes legales, son las personas que cumplen la ley, que van a un país, que trabajan, que cumplen las leyes de ese país y que contribuyen como quieren o como pueden a levantar a su propia familia o a ellos mismos y a colaborar con los ciudadanos del país donde están. Eso es que nadie, absolutamente nadie lo discute. Entonces, hay que afrontar las cosas como son. Ahora se acercan unas elecciones, la razón por la que Scholz ahora le preocupan estas cosas, y hay una reacción en contra de AfD, de la supuesta
extrema derecha. Yo no voy a entrar en el análisis de lo que es la AfD, de lo que no es, de quién la apoya, de que no lo es la apoya. Yo sí me he documentado algo pues sobre la líder de la AfD, sobre sus ideas, sobre sus propuestas políticas, etcétera. Entonces, claro, llamar ultraderecha a una fuerza liberal, por cierto, vamos, tan liberal, o sea, casi más que yo. O sea, esta mujer es miembro del Club Hayek. Sí. ¿No lo sabía? Sí. O sea, quiero decir que, vamos, no lo digo como cosa buena, mala o regular, pero lo estoy solo describiendo, ¿no? O sea, que es liberal y a pesar de ello valiosa. Sí, un día vamos a tener un debate de verdad y usted se va. No, quiero decir, entonces, ¿qué ocurre? Que se les rompe, como en el caso de Carla. Mira, ayer estaba en un curso, perdón que interrumpa, y como ejemplo de crisis reputacional de fundaciones, el profesor va y dice, claro, miren lo que ha pasado con Carla, con la actriz esta, Carla, no me acuerdo del nombre, Carla Gascón. Sofía Gascón. Perdón, Sofía Gascón. Claro, o sea, poner como ejemplo de problema reputacional la cancelación, la censura absoluta y brutal de una persona por expresar sus ideas políticas. Después de haberla elevado de todo el mundo por razones sexuales. Sí. Bueno, pero dicho esto, lo que se está produciendo es un debate muy claro, que en primer lugar, incentivar el incumplimiento de la ley ¿es una cosa razonable? ¿Qué efectos tiene incentivar el incumplimiento de la ley? Pues los efectos que tiene es, por ejemplo, abaratar el precio de los órganos humanos. Es decir, cuando Trump ha conseguido que se limite la emigración irregular en la frontera de México, uno de los primeros efectos que ha ocurrido es que ha subido el precio del hígado humano en el mercado negro. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que entran en las redes de migrantes desaparecen y, entre otras muchas cosas, son derivadas a compraventa de órganos para trasplante. Pero bueno, niños. Qué siniestro y asqueroso, ¿no? Incluido niños. No, pero esto lo saben. Personas como Eduardo Verástegui, el actor, y como otros, están realizando una auténtica cruzada para intentar evitar que tantos y tantos niños... Está descrito en la película Sounds of Silence. Sí, señor. Con mucha... Sounds of Freedom, perdón. Con mucha precisión. Sí. Entonces, en primer lugar, incentivar la inmigración ilegal es una barbaridad para los países de acogida, para los inmigrantes legales y para los inmigrantes ilegales, a los que les incentivas el incumplimiento de la ley. Y además crea una inseguridad brutal. Y en segundo lugar, que es un tema conexo, aunque no es el mismo, ¿puede una sociedad permitirse una emigración masiva islamista que tiene como efecto la constitución de una comunidad que niega, viola y perjudica las leyes de ese mismo país, que impone unas leyes contrarias a la cultura occidental, a los derechos humanos, a los derechos de hombres, mujeres y niños? Estos son los debates. Si eso es ultraderecha, pues... Y también una falta de responsabilidad por parte de las diferentes administraciones, sobre todo cuando hablamos de menores. Muchos de estos niños que dicen ser niños, que luego sabemos cómo son este tipo de pruebas, que hay un margen de error de unos 5 años y la mayoría de ellos se quedan finalmente con 17 años. Falta responsabilidad porque llegan, se les aloja en un centro de menas, y ¿qué se hace con ellos? Claro. Porque finalmente vemos que muchos luego acaban abocados directamente a la delincuencia porque no tienen ni formación, ni búsqueda de trabajo, absolutamente nada. Claro, funciona como un sistema de incentivos, es decir, no sé, qué poco humana eres, Alba, es que quieres que se mueran. No quiero que se muera de hambre nadie, no quiero que esté mal nadie, no creo que una persona, que un inmigrante legal, ilegal o del Atleti, no creo que sea menos persona o menos humano que nadie, no, en absoluto. Los del Atleti somos algo más. En fin. Y los del Real Madrid muchísimo. Bueno, a mí lo de Afganistán específicamente me resulta muy alarmante, ¿no? La última noticia que hemos tenido después de aquel famoso abandono de Biden del pueblo afgano en unas condiciones tan deshonrosas para los americanos. Lo único que hemos tenido en la única información que tenemos de allí es que han prohibido recientemente la voz femenina en las calles. Es decir, que las mujeres en la calle no pueden ni hablar. No es que ya no puedan trabajar o ir a la escuela o tal, es que no pueden ni hablar.
¿Estáis escuchando vosotros a alguien en la Unión Europea es increíble, sí. diciendo que es precisa una intervención urgente de la Unión Europea desde todos los puntos de vista para salvaguardar los derechos individuales de las mujeres en Afganistán? ¿Habéis escuchado a alguien? No solo ¿Creéis eso. que los alemanes cuyos políticos y cuyos gobernantes han permitido que sus calles se llenen de afganos, no de afganas, de afganos? ¿Creéis que esos alemanes quieren irse a vivir a Afganistán? ¿Qué pasa con esos afganos que han venido? Porque no se han quedado a pelear y a luchar por la libertad de sus mujeres, por la libertad de las personas que están allí. ¿De qué estamos hablando? Perdona, Luis, que te... No, decía que no solo aquí no se hace por parte de los medios occidentales de la brigada sincronizada, no solo no se hace ninguna defensa, por ejemplo, de las mujeres afganas, sino que enseguida, cuando se produce un atentado islamista en Alemania, se convoca rápidamente una manifestación por parte de la izquierda antifascista contra la derecha fascista. Ayer hubo una en Alemania, o sea, arrollan a 28 personas en la calle con una furgoneta, un solicitante de asilo afgano, y la izquierda se manifiesta contra la extrema derecha. Además están promoviendo la violencia, porque una sociedad se tiene que defender del incumplimiento masivo de la ley, del terrorismo, de las situaciones irregulares. Se tiene que defender, y la forma de defenderse es la forma legal, es decir, hacer cumplir la ley. Que en un país como en Alemania o como en España no se discute en general por las fuerzas políticas las leyes de inmigración. Es decir, no se discute cómo y quién debe poder entrar en el país. Bueno, en Alemania había una situación peculiar por el tema de los inmigrantes turcos, etcétera, pero vamos a dejarlo. No se discute las leyes de entrada y salida del país. Lo que se discute es si los que entran ilegalmente tienen que cumplir la ley o no. O sea, si esa ley que han incumplido tiene algunas consecuencias el cumplimiento de la ley. No hay ley más perversa que aquella ley cuyo incumplimiento se incentiva. Porque crea todo tipo de problemas, repito, para la población local y para la población, para los inmigrantes legales y para los inmigrantes ilegales. Eso es lo que se discute. Entonces, ¿qué posición tiene la izquierda en esto? La izquierda no quiere cambiar las leyes de inmigración, sino que quiere incentivar su incumplimiento. Y esto... Salvo que le interese a la izquierda. Aquí a los únicos inmigrantes que hemos expulsado ha sido a los becarios de Nacho Cano. Bueno. O sea, es una cosa espectacular. Para unos que estaban aquí trabajando y cobrando y tal, regularmente, como ha certificado la inspección de trabajo, a esos cogen y los echan y le montan un pollo a Nacho Cano. Y formándose, porque venían con una beca de formación. Así es. Claro. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar del tema de Ucrania. El Toro TV también es Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.
Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Vamos con el asunto de Ucrania, porque, bueno, yo he puesto esta mañana un par de gráficos en Twitter explicando un poco la situación. Ya saben que Trump está intentando conseguir un acuerdo de paz y entonces Europa ha dicho que eso es una traición a los ucranianos y salen todas las brigadas de opinión sincronizada a decir que Trump traiciona a Ucrania. Entonces he puesto dos gráficos, uno con quién está comprando hidrocarburos rusos. Y resulta que Europa está comprando hidrocarburos a Rusia como si no hubiera un mañana. Y por otro lado, ¿quién ha estado ayudando a Ucrania? Resulta que el grueso, pero prácticamente todo de la ayuda militar lo ha puesto Estados Unidos. Y en ayuda total, es decir, financiera, humanitaria, militar, Estados Unidos ha puesto mucho más que Europa. Y la ayuda que ha puesto Europa para Ucrania resulta que se ve compensada. Pues más o menos las cifras son similares, si es que no es mayor la compra de hidrocarburos, por lo que estamos comprando de hidrocarburos. O sea que Europa se dedica 3 años a fingir que ayuda a Ucrania, pero mientras tanto le paga a Putin el esfuerzo militar. Y ahora que Trump, que es Estados Unidos en solitario quien está pagando, dice, pues acabó, no quiero pagar un euro más. Y nos llaman putinejos a nosotros, sí, los mismos, que resulta que Gazprom, que es la gran compañía rusa de gas, que por cierto fue presidida durante muchos años por el que había sido canciller alemán, Schröder, resulta que el presidente de Gazprom y apoderado de Gazprom en España es el hijo de Esteban González Pons. O sea, o ha sido hasta ahora, yo supongo que habrá ya presentado su renuncia o lo habrán cambiado, pero es que me parece una caradura, sinceramente. O sea, que estén dando una en Bruselas y la contraria aquí, y que encima se permitan el lujo de descalificar a Orbán porque luego se fue a hablar cuando era presidente de la Unión Europea de turno, se fue a hablar con Zelensky y con Putin, y le llaman pro-Putin a Orbán. Pro-Putin, como muy bien explica Luis del Pino, es toda la Unión Europea que ha multiplicado por 2 la compra de gas y de petróleo a Rusia durante las sanciones. Es una cosa, pero es que la gente se creen que somos todos completamente memos y lelos. O sea, de verdad.
Yo aconsejo para informarse tanto de la evolución de la guerra como de la evolución de la paz. En Twitter hay un analista extraordinario, no le conozco personalmente, aparece en Twitter como Martín Tuitero, o Tuitero Martín. Y la información es de muchísima calidad y sobre el terreno. Dicho esto, es curioso porque la administración Biden alentó una guerra limitada en Ucrania, pero hasta tal punto que el propio Biden llegó a decir que si la invasión era limitada, Estados Unidos no intervendría. Punto primero, quiero decir, es más fácil evitar una guerra que acabarla. Es decir, y cuando uno se tiene que mostrar más firme es antes de empezar la guerra, para evitar la guerra. Es cuando uno tiene que amenazar con todo lo que pueda amenazar, para evitar la guerra. Porque una vez empezada la guerra, eso se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Y la administración Biden es responsable de la muerte, de lanzar a la muerte miles y miles de hombres, sobre todo, y de mujeres, ucranianos. ¿Verdad? O sea, quiero decir que eso... Y lo que quieren es seguir luchando la guerra, eso sí, con los muertos ucranianos, que eso es muy tal. Bien. Y para aportar algo más, Trump quiere acabar con esta guerra. Y mi pregunta es, ¿quién no quiere acabar con esta guerra? ¿Por qué la traducción de que la administración Trump ofreciendo, forzando, presionando para una negociación, eso significa que le va a dar la victoria a es que ha habido un auténtico delito contra la democracia. En un asunto como este, que es participar en una guerra, no se le ha dado en 3 años la oportunidad al Congreso de los Diputados de pronunciarse en nada. Ni en temas de armamento, ni en temas de compra de energía, ni en temas de posicionamiento, en nada. A los ciudadanos no se les ha dado la más mínima cancha, solo se les ha dicho: te bloqueo esta cuenta, te bloqueo esta red social, te bloqueo esta televisión que es rusa, te bloqueo esto, como si los ciudadanos europeos y occidentales fuéramos todos una banda de semianormales. O sea, es que lo que están haciendo las élites europeas y lo que ha hecho estos 3 años, aplicando una censura estricta. Yo entiendo que se metan con la censura que ejerce Putin, que no es menor. Ahora, la que ejerce la Unión Europea es una censura completamente aberrante. Entonces, se han tomado decisiones democráticamente avaladas, ni se ha dado siquiera cancha a los propios parlamentos nacionales. En fin, se lo han pasado todo por el forro. Pero lo peor es que se pasan por el forro la lógica a la hora de argumentar sus posiciones completamente ridículas. Ejemplo, dicen: Trump está traicionando a Ucrania. ¿Por qué? Vamos a ver, Trump no tiene la posibilidad de firmar un acuerdo de paz con Putin. Estados Unidos no está en guerra con Rusia. El único que puede firmar la paz con Putin se llama Zelensky, se llama Ucrania. Y si Ucrania dice: oye, Trump, no me da la gana firmar la paz con Putin, no la firma. ¿Qué es lo único que puede hacer Trump? Pues decirle: oye, como tengo un mandato de 74 millones de americanos para no gastarme más dinero inútilmente en Ucrania, pues lo siento, pero se acabó la financiación para la guerra. Así que o aceptas la paz o búscate la vida. Eso sí lo puede hacer Trump y lo está haciendo, está diciéndoselo a Zelensky. Pero oiga, eso tiene una solución muy fácil: que Europa diga: no te preocupes, Zelensky, nosotros ponemos el dinero que Estados Unidos no quiere poner porque se han hartado de pagar. O mejor aún, que Europa diga: oiga, a partir de mañana no compramos un solo euro en hidrocarburos a Rusia, y en lugar de comprárselo a Rusia se lo compramos a Estados Unidos para ayudarle a Trump a financiar la guerra contra Putin. No sé, sería un detalle, digo yo, por parte de Europa, pero aquí resulta que todos dicen: no, deja tirado a Ucrania, no me fastidie, pero venga, vamos. Pero recordemos también que, como en todo conflicto de tal magnitud, lo que importa es el propio relato. Recordemos cómo en esta guerra, a día de hoy, no conocemos ni siquiera una cifra aproximada del número de víctimas mortales que se ha producido en Ucrania, y que desde el primer día nos ha costado muchísimo a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, poder darle a nuestros espectadores una información real de lo que estaba sucediendo en el terreno. E incluso desde Europa hemos visto que los únicos mensajes que se han enviado son lo de establecemos sanciones, mientras que, por otro lado, como bien ha podido contar Luis esta mañana en sus redes sociales, Europa ha comprado todavía más gas licuado a Rusia, incluso también desde nuestro propio país, a pesar de los discursos grandilocuentes. En España, en el año 17, la compra de gas natural
a Rusia era aproximadamente del 8%, del 7%, un poco menos, del 7,5%. En este momento creo recordar que es de un 20 y tantos por ciento, 25% de las importaciones totales de gas natural español. Claro, fíjense, y al final lo que estamos viendo es que Donald Trump ha tomado la delantera, Europa se ha quedado noqueada y ahora exige su puesto en la mesa. Y en este sentido, desde el primer día, quizás algunos no entendían muy bien la estrategia del presidente de Estados Unidos al llegar a la Casa Blanca, anunciando los aranceles, pero yo creo que esto es todo un plan, que todo esto responde a un plan que el propio Trump tiene encima de la mesa, está cuadrando perfectamente los tiempos y de hecho creo que este asunto, y ahora hablaremos de esos aranceles si no me equivoco, don Luis, está muy relacionado precisamente con los aranceles, porque ahora viene Europa y dice, oye, quiero mi puesto en la mesa, y dice Trump, vale, entonces hablemos de los aranceles, juguemos en igualdad de condiciones. Claro, es que esa estrategia también creo que es importante y hay que tenerla en cuenta. Y luego o sea, quien está interesado de verdad en la realidad, o sea, si vamos a estar viendo los eslóganes que publica el diario El País y que reproducen todas las televisiones acríticamente, vale, pues entonces ya, como decía un amigo mío cuando Biden abandonó Afganistán de esa manera tan vergonzosa y traicionera, dice, esto es culpa de Trump. Y yo, ¿por qué? Y decía, bueno, pues porque sí, porque todo lo ha hecho bien. Vale, entonces Trump es el malo. Pero si alguien quiere profundizar un poquito más, por ejemplo, hoy se publica, no sé si salió ayer o hoy, he leído solo los titulares, hoy se publica una entrevista a Vance, al vicepresidente americano, sobre precisamente, en el Wall Street Journal, sobre precisamente la oferta de ETA. Es decir, que el agresor en esta guerra es uno, independientemente de muchas otras cosas, que el agresor es la Rusia comandada por Putin, es evidente, pero no entiendo el ataque de cuernos, que yo, en fin, aunque solo fuera por eso, me parecería vergonzoso. El ataque de cuernos de la Unión Europea, cuyo única objetivo parece ser el tener importancia, el tener voz, el tener capacidad de decisión en unas negociaciones de paz. Oiga, ¿y los muertos? ¿Y un país destrozado por la guerra? ¿Y los miles y miles? Yo no conozco los datos, pero yo tenía la idea de que se podría estimar las bajas ucranianas, las bajas totales, en alrededor de 500.000 de personas. No sé si hay cifras fiables. ¿Y qué ha hecho Europa para frenar esta carnicería? Negocio. Negocio. ¿Cuánta gente se está enriqueciendo con la compra de materiales a Rusia, por ejemplo, hidrocarburos? Pero es que, ¿cuánta gente se está enriqueciendo con las triangulaciones? Porque tenemos una ristra, una batería de medidas, prohibido importar no sé qué, prohibido importar no sé cuánto. Por cierto, creo que los diamantes están excluidos de esa batería de prohibiciones, cosa que me llamó la atención cuando lo leí. No sé si ahora ya estarán prohibidos. Pero el caso, tenemos un montón de prohibiciones, no se puede importar de Rusia hacia Europa, y todo lo que hace Rusia se lo vende a India, se lo vende a Turquía, se lo vende a China, y entonces Europa lo compra a ese tercer país. Con las triangulaciones se está saltando absolutamente todas las prohibiciones. Y dices, bueno, ¿a qué estamos jugando? Pues al negocio. ¿Quién se lleva pasta con esas triangulaciones? Y luego hay un aspecto curioso, que es que la guerra de Ucrania fue durante un tiempo, ya ha pasado un poco de moda en ese sentido. El hámster se ha comido mis deberes, o sea, es decir, ya se nos olvida porque aquí pasan las cosas muy rápido, pero la excusa del infame presidente del gobierno español de que la inflación es que es por culpa de la guerra, es que, claro, es que he venido aquí y me ha pasado una pandemia, una guerra, o sea, todo, la culpa de todo de la quiebra del Estado español y de la vergüenza del Partido Socialista ha sido el virus chino, la guerra de Ucrania o lo que sea, ¿no? Pero eso sí, quien está muriendo todos los días son los ucranianos. Son los ucranianos. Y aquí, vamos a ver, hay unas declaraciones de Biden absolutamente indignantes de ahora 4 meses, no más, donde decía que Ucrania tenía que bajar la edad de reclutamiento a los 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Biden? Pues porque Ucrania tiene la edad de reclutamiento para mandar a la gente al frente, a pegar barrigazos o a morir, es de 25 años.
¿Y qué está pasando? Que Ucrania se está quedando sin soldados. No puede cubrir las bajas en el frente. Y tengo datos directos de gente que ha estado en el frente y que te lo cuenta, que las deserciones, que al principio no eran habituales, ahora son cada vez más frecuentes. Que ya no les envían gente para cubrir las bajas de cada una de las brigadas, porque es que no hay reclutas. Por eso decía Biden, baje usted la edad de jubilación, digo, la edad de reclutamiento a los 18. ¿Cómo va a hacer eso Zelensky? ¿Cómo va a decirle a su pueblo, oye, que hemos perdido cientos de miles de vidas en una guerra que Europa se está encargando de prolongar comprándole a Putin hidrocarburos que utiliza para pagar su gasto militar y que ahora, pues como ya no nos quedan hombres, que vamos a empezar a mandar a chavales de 18 años? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, eso que dijo Biden es una canallada de tal calibre que, en fin, yo creo que deberíamos hacérnoslo todos mirar en Occidente. Yo, por desengrasar, traigo una propuesta que acabo de leer en Twitter y que significaría la derrota de Putin por la vía rápida y total. Me parece una propuesta muy inteligente. Dice Loreta, que es uno de los perfiles más graciosos e interesantes de Twitter, dice: yo creo que la mejor forma de contener a Rusia es aceptarla en la Unión Europea y hundirla a base de regulaciones, que en eso sí que somos potencia. Pues efectivamente, sí señor. Sí. Vamos a ver. A Ucrania se pueden hacer dos cosas. Bueno, se pueden hacer varias. Una, ¿queremos hacerle la guerra a Putin? Vamos con todo, declarémosle la guerra, echémosle bombazos, pero nosotros, o sea, la OTAN, Europa, Estados Unidos, todos juntos contra Putin. Una solución. ¿Queremos hacer eso? Resulta que no. Vale. Queremos luchar la guerra por persona interpuesta, en este caso por los ucranianos. Mandar a los ucranianos a morir mientras nosotros estamos en el sofá. Porque hay que pelear contra Putin, así que a la Ucrania, manda a tu gente. Vale, entonces, no sé, yo diría, pues córtale a Putin todas las vías de financiación. Pues no. Resulta que le pagamos el esfuerzo militar. Bueno, y en Estados Unidos se producen unas elecciones y un señor llega al poder llevado por 74 millones de personas que dicen, oye, que en fin, que mi dinero lo quiero en mi bolsillo, no quiero darle, como le ha dado 70.000 millones de dólares a Ucrania en ayuda de todo tipo. Bueno, pues se extraña a alguien de que Trump diga no, ni un euro más. Y la Unión Europea parece preocupada no porque siga la guerra, no porque esté matando gente, no porque esté muriendo gente, no porque se siga destruyendo el país, sino la Unión Europea parece preocupada exclusivamente por, punto primero, que su presencia sea determinante en unas negociaciones de paz, punto segundo, que la defensa de las fronteras europeas corra fundamentalmente a cargo de los europeos. Es decir, bueno, pues eso es lo único que le preocupa a la Unión Europea. Me parece muy interesante lo que está comentando, bueno, lo que ha comentado esta misma mañana el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, porque ha asegurado que si Estados Unidos logra un acuerdo de paz para Ucrania, Rusia podría ser integrada en la economía global y también en el sistema de seguridad europeo. Esto va muy en línea con algunas de las afirmaciones, de las declaraciones que realizaba el día de ayer el presidente Donald Trump a preguntas de los periodistas de que Rusia, o de que su intención sería también incorporar a Rusia al G7, que eso es interesante también. Yo entiendo que la negociación que está haciendo Trump con Putin es una negociación evidentemente no local. Es decir, Trump no se reúne con Putin a decirle, oye, a ver, este trocito de Ucrania que tienes aquí se lo devuelves a los ucranianos te devuelven el saliente de Kursk que te han quitado. No, Trump le estará planteando a Putin, dame unas condiciones que sean aceptables, no humillantes y las mejores posibles para Ucrania, y a cambio miramos otras cosas donde yo te pueda echar una mano. Ejemplo, volver al G8. O ejemplo, no perder tu base en Siria que tienes en el Mediterráneo. Yo te garantizo que vas a tener ahí una presencia, con lo cual no quedas excluido del panorama. La negociación va a ser global. Y luego, a ver... Sí, Trump, yo creo que... No, solo un segundo. Yo creo que Trump, como muchas otras personas, ha entendido que no era imprescindible arrojar a Rusia en manos de China. Esto es exactamente lo que iba a decir. Bueno, pues dilo. Pero no tan bien, no en absoluto. A ver, dígalo. No, es que me estaba acordando de una... Es que, no sé, yo solo escucho cosas raras. Entonces, hubo una conversación que me pareció interesantísima, una entrevista entre Trump y Elon Musk,
antes de las elecciones. De hecho, antes de que, a raíz de esa entrevista fue cuando se le ocurrió la idea a Trump de decir, oye, pues tengo pensado a lo mejor que te encargues de una oficina para simplificar la gestión empresarial. Bueno, pues en esa larga conversación entre Trump y Musk, una de las cosas muy simples que decía que decía Trump, es decir, mira, no se puede alinear y poner en el mismo, digamos, en el mismo tanque a China y a Rusia. O sea, no podemos coger y conseguir que China y Rusia nos ataquen conjuntamente, porque esto es una guerra. O sea, China tiene un objetivo, que es conquistar el mundo, como es objetivo expreso de cualquier país comunista. Es decir, su objetivo es conquistar el mundo, expresamente, ¿vale? Rusia no es ya ahora mismo, en ese sentido, un país comunista, en ese sentido expansionista, en el sentido de conquistar el mundo, pero sí es un país imperialista, una autocracia, pues que hay que neutralizar. Y posiblemente el objetivo de la administración Trump sea neutralizar a Rusia. Neutralizar a Rusia, yo no estoy de acuerdo, no voy a jugar a geoestrategia, pero no comparto el planteamiento de la posibilidad de integración en ciertos aspectos de Rusia en el resto de Europa. Pero desde luego lo que no puedes hacer es conseguir que China y Rusia sean dos agentes coordinados a la conquista del mundo. No tienes que hacerlo. Entonces hay que acabar con esa situación. Y China, también Rusia, pero China es el verdadero problema de la administración para la administración norteamericana, no con Trump. O sea, hace 25 años ya el planteamiento del servicio exterior norteamericano era que el problema era China. Ese es el problema del mundo. Yo me siento muchísimo más cercano a la cultura rusa que a la cultura china. Sin duda ninguna, desde un punto de vista democrático, entre comillas, está más cerca de nuestro sistema político Rusia, con todos sus defectos, con todas las barbaridades ejercidas desde el poder, pero al menos en Rusia existen elecciones. Probablemente no son libres, pero existen elecciones y existe la posibilidad política de presentarse como candidato. También es verdad que tienes muchas papeletas para que te tiren desde un ático a la calle. Sí, o te den desayunar en una infusión de polonio. Exactamente. Sí. Pero es que en China, queridos amigos, en China no hay elecciones libres. Hay un solo partido. El Partido Comunista Chino es partido único. El Partido Comunista Chino es el que elige a los candidatos para todos los gobiernos que hay en China de toda naturaleza. El Partido Comunista Chino no permite en absoluto que pueda haber nadie que pueda presentarse en libertad a unas elecciones. Es decir, oye, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Que China es un país donde durante décadas se ha matado al segundo niño si era hembra cuando nacían las familias y se les ha abortado sistemáticamente por el hecho de ser niñas, porque no podían o podían ayudar menos en el campo que un hermanito varón. Es decir, que tienen más de 1 millón de personas en un campo de concentración por el hecho de ser musulmanes, por cierto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, ese es nuestro modelo, China. O sea, nosotros tenemos que estar propiciando el acercamiento a China. Claro. Estamos haciendo una crítica feroz a los aranceles que, por cierto, todavía no ha puesto Trump y que está utilizando como un elemento de negociación, como se puede ver, y sin embargo permitimos el dumping sistemático de China en los coches eléctricos, en las baterías, en innumerables procesos industriales y productos industriales. Claro. ¿Y aquí? Eso no es un arancel. Claro. O sea, que el gobierno chino ponga 9.000 euros por cada coche que fabrican sus fabricantes para hacer que los coches europeos y los americanos dejen de ser competitivos. ¿Eso es democrático? ¿Eso es aceptable? Y trasladando la política española, Julio, ¿a quién apoya Zapatero con su lobby manifiestamente pro-chino? Y sus niñas. Sí, con su Huawei. Sí, claro. ¿En qué alto cargo colocaron? De hecho, en la número 2 de Huawei, ¿a qué mujer fue la número 2 de Huawei? Luego tuvo que irse por el escándalo que se montó. La mujer de Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores, fue colocada en la multinacional china que está controlada directamente por el Partido Comunista Chino. Y ante esta pequeña
curiosa crisis, ¿no?, de la Unión Europea, que se ha llevado las manos a la cabeza. ¡Oh, Dios mío, acabar con la guerra! ¿Dónde vamos a llegar? A la nefasta, la malvada Ursula von der Leyen, a quien Dios confunda. O sea, ha llegado a decir que la Unión Europea lo que tiene que hacer es plantearse sus alianzas y acercarse a China. O sea, es decir, terrible. Está diciendo, claro. Esa mujer... Sí, pero Úrsula es un verdadero desastre. Pero esa mujer habla sin legitimidad ninguna, pero pretende hablar en nombre de los países de la Unión Europea. O sea, está diciendo que entre la China del Partido Comunista asesino y los Estados Unidos de América, que ya sería escandaloso decir que estamos equidistantes, pero no, estamos más cercanos de China. Preferimos un régimen sanguinario, salvaje, que tiene más de 1 millón de uigures en campos de concentración, que tiene un régimen que está utilizando la tecnología para controlar a los ciudadanos y para controlar la conducta de los ciudadanos en un puro 1984 aplicado a la actualidad. Y nosotros estamos permitiendo que una Unión Europea criminal nos esté llevando a las manos de China. ¿Qué broma es esta? ¿Quién está cobrando? Muchísimo. Ese es el muchísimo. Tema. El tema de Europa es que no hay transparencia respecto a la acción de los lobbies con los eurodiputados y con los comisarios europeos y con la gobernanza europea. Es decir, el problema es que cada vez que tenemos una información, resulta que el excomisario de Justicia se gastaba 2.000 euros diarios en lotería supuestamente, sí, y los pagaba en efectivo. El excomisario de Justicia, Reinders, que es quien aparece sonriente con González Pons y con el otro, negociando el Consejo General del Poder Judicial Español. Ese tío, cuando acababa la reunión con González Pons, se iba a la gasolinera a comprar 2.000 euros en efectivo de lotería todos los días. Joder, y no pasa nada. ¿Quién ha salido aquí? ¿De dónde salía el dinero? ¿Y cuánto le tocó? Lo que me gustaría saber es cuánto le tocó. Joder, es que es una cosa de coña. Como dice los vascos, hablando de cuánto le tocó a alguien, pues es necesario ver a quién le ha tocado de nuestra audiencia los jamones, porque están lloviendo jamones en Radio Libertad. Esto es una cosa espectacular. Tenemos que entrar en la casa últimamente apartando los jamones con las manos. Sí, eso dicen. Ya estoy desarrollando callo. Bueno, ¿quién ha entrado en el estudio para poder contarnos quiénes son los agraciados en el sorteo de hoy? Don Gonzalo Alonso, ¿qué tal está usted? Buenos días. Más conocido como el jamonero. Don Gonzalo, lo primero de todo, ¿se está apuntando mucha gente? Muchísima gente. Mucha gente. ¿Y por qué se apuntan? Pues porque les puede tocar un jamón sin hacer nada más que entrar, rellenar el formulario con el nombre, apellidos, código postal y dirección de correo electrónico, ¿no? Hombre, me he apuntado yo. Sí. Yo lo voy a hacer también. Eso es una trampa. No, señor, porque yo no manipulo. ¿Cuáles son las bases? Comunista chino. ¿Cuáles son las bases? ¿Usted ha dicho que hay alguien que no se puede apuntar a eso? No, pues ya está. Las bases son siempre las bases americanas. A mi hija le gusta mucho el jamón. No sé si eso es un criterio para la adjudicación de jamones. No sé, sáquese usted una cuenta de Gmail. A mi hija le gusta mucho el jamón. @gmail.com. Don Gonzalo, ¿cuántos jamones sorteamos hoy? Hoy 5. Otros 5, pero bueno, es que estamos... ¿5 jamones? 5. Nos hemos vuelto locos. ¿Y no nos vamos a llevar nosotros ninguno? 2, 4, oye, nos hemos vuelto locos. Aquí somos 5, si no se lo digáis a nadie. Cierra micros. A ver, están abiertos, Dios ¿y mío. quiénes han sido los agraciados? Angélica Quesada, de Sabiote, Jaén. Delfina Camarero Benítez, de Collado Villalba. Javier Jiménez Alguacil, de Elche. María Ángeles Sánchez de Cosio, de Algeciras, y Pedro Sánchez Ruiz, de Mallorca. Muy repartido, ¿no? Muy repartido. Como el premio de Navidad, claro, de la lotería. No sabía que existiera un pueblo en Jaén llamado Sabiote. Qué nombre tan bonito. Sí, pues allí se va el jamón. Me encanta. Sí. Me gusta casi tanto como ese pueblo... Tarzanete. Que no sé... no, como ese pueblo que hay camino de Almería que se llama... Olula del Río, que tiene nombre de tertuliana de salsa rosa, ¿verdad? Olula del Río. Bueno,
Sabiote. Bueno, felicidades a los agraciados. Recuerde usted la dirección donde la gente se puede apuntar, que insisto, es gratis. Pero ustedes, 5 diarios, hombre, yo, así vamos. 3 diarios, no, es que se nos va a acabar enseguida, si no. Los del Atleti de Madrid somos así. No, porque no, 2 diarios, 5, en fin, ya está. Mala rima. Ya está aquí el agua fiesta. Ustedes déjennos a nosotros. A ver, don Gonzalo. Para apuntarse, simplemente tienen que entrar en sorteoradiolibertad.es, rellenar nombre, apellidos, correo electrónico y código postal. sorteoradiolibertad.es. Correcto. Más fácil, imposible. Y ahí tienen ustedes cómo apuntarse. Es gratis y les puede tocar un jamón. Muy fácil. Estamos que lo tiramos. Gracias, don A ustedes. Gonzalo. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne, picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, si uno entra hoy en gaceta.es, pues se tropieza con firmas extraordinarias. Entre ellas la de doña Alba Vila, doña Alba comentando pues lo que es una de las lacras de nuestro país, especialmente agudizada durante el sanchismo, que es la corrupción. Gracias, Luis. Por pura coincidencia, se publica en Gaceta justo mi columna cuando me toca venir aquí. Entonces, yo esta mañana he dicho, yo allí tengo que ir a hablar de mi libro. Si los malos tienen opinión sincronizada, nosotros también. Hombre. Exacto. Pues hoy en la Gaceta pueden leer precisamente una reflexión que hago en torno al Tribunal Constitucional, porque estamos viendo que en plenas investigaciones judiciales, en un momento en el que miramos hacia el caso del fiscal general del Estado, hacia la trama Coldo, tanto Álvaro García Ortiz
Ortiz como José Luis Ábalos, en plena investigación, repito, porque todavía no han sido ni sentenciados, pues están ya alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Esto lo que nos hace pensar es que directamente, tanto en un caso como en otro, se va a terminar en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, en un momento en el que, además, recordemos como no hace muchas semanas el propio presidente del Gobierno aseguró que sería capaz de gobernar sin el poder legislativo, y estamos precisamente observando cómo el propio Pedro Sánchez intenta destruir esa separación de poderes y ataca directamente a la justicia, haciendo que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido incluso pisotea al propio Tribunal Supremo. Desde el Tribunal Supremo ya se le ha avisado de que no iba a haber que no podía tener carta blanca, y bueno, estamos precisamente observando atónitos todo lo que se está produciendo en el Tribunal Constitucional, que recordemos que no es más que un tribunal de garantías que debería velar por el cumplimiento de la Constitución o de los derechos fundamentales, e incluso se está aventurando a sentenciar. Lo hemos visto con el caso de los ERE, con Dolores Delgado, con el tema del aborto, con la cuestión de la amnistía, y supongo que no será los últimos ejemplos que veamos de aquí a los próximos meses. Hay una fórmula que me parece muy interesante, que hemos estado analizando durante todos estos días, el propio Josep María Francás, que también hemos preguntado al profesor en Derecho Constitucional Rafael Murillo, que es a raíz de ese quórum mínimo que se necesita para que las sentencias puedan salir adelante, porque estamos observando como en el Tribunal Constitucional finalmente siempre tenemos ese número mágico de 7-4. Pues esos 4 magistrados lo que podrían hacer es, por alguna causa de fuerza mayor, no presentarse a esas votaciones, y bloquearían de esta forma el propio funcionamiento del Tribunal Constitucional. Hay algunos expertos, algunas voces dentro de la política que consideran que esto mejor no, por el Estado de Derecho, por la institucionalidad. Pero entonces, claro, aquí nos tenemos que preguntar... Que den su golpe de exacto. Estado. Claro. Aquí nos tenemos que preguntar qué podemos hacer cuando el jugador que tenemos enfrente no está cumpliendo las reglas del juego y las está cambiando a conveniencia según avanza la propia partida. Y es precisamente lo que debemos plantearnos, si también habría que forzar o retorcer el sistema cuando el de delante también lo está haciendo. Además, yo creo que, es solo uno de los aspectos, pero la composición partidaria o partidista de las instituciones puede ser grave en el sentido de que de que haya una mayoría de miembros del órgano de gobierno, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que sean de izquierdas, de derechas o medio pensionistas. Esto puede ser más o menos grave, pero lo que sucede en España es de una naturaleza completamente distinta. El problema de Cándido Conde Pumpido no es que sea de izquierdas, de derechas, no es que sea bueno o malo, es que es un lacayo al servicio del gobierno. Es decir, es que descuelga el teléfono Sánchez o uno de sus mandados y recibe Cándido instrucciones de él, o al revés. Yo ya no sé quién manda, pero lo que quiero decir es que eso es muy grave. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay indicios claros de que la conducta de Cándido Conde Pumpido es delictiva. Es decir, de que no es que esté dictando sentencias hacia un lado u otro, no es que esté aplicando unas teorías jurídicas u otras, no es que no está prevaricando. Hay indicios de que está prevaricando, hay indicios de que está utilizando, de que está convirtiendo el Tribunal Constitucional en una segunda o tercera instancia, dependiendo, para absolver sin más a todas las personas cuya condena moleste o perjudique al Partido Socialista o a Pedro Sánchez. Hay indicios de que Cándido Conde Pumpido ha redactado incluso una ley de amnistía evidentemente inconstitucional, y que, habiéndola redactado o habiendo colaborado en su redacción, pretende... Codo a codo con miembros del Partido Socialista, Codo a codo con miembros del Partido Socialista y codo a codo con un terrorista, con un condenado por terrorismo, Gonzalo Boyé, un terrorista, un ilustre y orgulloso terrorista que secuestró y torturó a Emiliano Revilla. Es decir, entonces, claro, una reacción proporcionada y moderada a esta situación es la que estaba comentando doña Alba Vila. Es decir, por ejemplo, retirarse 5 miembros del Constitucional e impedir que haya quórum. Hacer lo que sea para conseguir que las instituciones vuelvan a cumplir la ley. Y si lo que hace falta es denunciar ante el Tribunal Supremo o perseguir penalmente a Cándido Conde Pumpido, puede ser el último recurso legal
y moderado antes de una situación de dictadura absoluta. O sea, aquí resulta que los únicos magistrados que aparentemente son inviolables en el ejercicio de su jurisdicción, que son los del Constitucional, no lo son, ¿verdad? Pero de hecho se creen que es así. Resulta que están dirigidos por una persona de la que existen indicios claros de conducta delictiva. Eso es una situación extraordinaria que hay que afrontar. Efectivamente, dices, hombre, vamos a ver, ¿a la gente se le pueden pegar ladrillazos en la cabeza? No, eso está mal, eso es un delito. Ahora bien, tú estás en el Congreso y entra un señor con Kalashnikov para dar un golpe de Estado, y si tienes un ladrillo a mano le pegas un ladrillazo en la cabeza. Es moderado. ¿Eso es correcto o no es correcto? Pues es correcto. Claro. Hombre, según las circunstancias tienes que hacer a veces cosas extraordinarias. Claro. Y desde luego quienes dicen, no, es que la institucionalidad, no, es que no vamos a ser como ellos. Oiga, no, vamos a ver. No, es que si están dando un golpe de Estado y usted no hace todo cuanto esté en su mano para pararlo, entonces usted es como ellos, porque les está ayudando en el golpe de Estado. Y que además todo lo que están diciendo, desde el ámbito jurídico, es que esas sospechas de prevaricación, si se quisieran poner encima de la mesa, plantearlo formalmente, sería muy difícil poder demostrar que efectivamente hay una prevaricación dentro del propio Tribunal Constitucional. Entonces también hay que hacérselo mirar y atajar el camino que quizás sea más... Pero si vemos, por ejemplo, yo he visto a Puigdemont dar un golpe de Estado. Yo lo he visto, es decir, y he visto hacer otras cosas. Entonces, Puigdemont, yo digo abiertamente, y puedo decir abiertamente, que es un criminal. Entonces, eso aparentemente, eso es algo extremo, algo extremista. ¿No? No, un presunto. No, vamos a ver, si usted va por el mercado y entonces ve a un señor que coge y le quita la cartera a uno y sale corriendo, ¿qué es lo que usted grita? ¡Al ladrón! Al ladrón. No dice... Oiga, al presunto ladrón. No. Sería extraño cuánto. No, sí, bueno, pues esto, sí, pero es que la estupidez humana no tiene límites. Es decir, no, cuando un señor, por ejemplo, influye en los negocios de su mujer, es un sinvergüenza. Luego, vamos a ver si en los tribunales se dilucida, y entonces ya ahí opera la presunción de inocencia, pero en el mercado no opera la presunción de inocencia. Si un señor como Sánchez lo que hace es convertir la oficina de Moncloa en un centro de negocios operado por una señora a la que nadie ha elegido, en este caso, que es su mujer, eso es una sinvergonzonada. Ya que eso sea constitutivo de delito o no, ya es otra historia. Bueno, lo que pasa es que ellos están haciendo algo que puede acabar lloviendo sobre ellos, porque lo que han hecho, por ejemplo, con Indra o con Telefónica o con la propia Caixa, la Caixa, os recuerdo que cuyo primer accionista es la SEPI, el primer accionista del segundo banco más importante de España, que es la Caixa, es la SEPI, es decir, es el Estado español y por tanto con el control del gobierno. En Telefónica, el primer accionista es el gobierno de España, es decir, es el Estado, es la SEPI. Es decir, lo que han hecho abriendo el melón de que el gobierno en la práctica sea quien ha puesto al presidente de Telefónica, te da que pensar que cuando llegue otro gobierno, simplemente dirá, bueno, si esta es la forma en la que actúan los gobiernos españoles, lo lógico es que al presidente de Telefónica ahora lo ponga yo. Entonces, ¿en qué situación quedan los accionistas internacionales? ¿En qué situación quedan los accionistas locales, que se cuentan en el caso de Telefónica por millones, que tienen que estar al albur de que el gobierno decida quién es su presidente, incluso en una operación de comando prácticamente en 24 horas haya sido capaz de doblarle la mano al propio Payete, echarle a la puñetera calle y poner al que ellos han querido? Incluso evitando que ninguno de los consejeros, que cualquiera de ellos podía haber simple y llanamente bloqueado esa operación. Es decir, ya sabemos que cuando haya otro gobierno en España, que acabará habiéndolo, no sabemos cuándo, pero habrá otro gobierno, ese gobierno tendrá que poner al presidente de Indra, tendrá que poner al presidente de Telefónica, tendrá que poner en la SEPI a las personas adecuadas y, chico, eso es lo que hay. ¿Creéis que eso es lo bueno para este país? O sea, que este gobierno haya decidido
tomar las empresas privadas y que haya enviado un mensaje al resto de compañías que están en sectores regulados de que si no son absolutamente afines y proclives a los intereses de este gobierno, no del Estado ni de los españoles, sino de estas personas que además están inmersas en enormes casos de corrupción, ¿se van a ir a la calle? Por favor. Y eso tiene dos efectos, Julio, al menos dos efectos, dos grupos de efectos. Uno, el control absoluto, cada vez más absoluto, por parte del gobierno, por parte del Estado, de los ciudadanos españoles, el control en todos los ámbitos. Y otro, que es el empobrecimiento de España, porque si la empresa privada, si las grandes empresas españolas, que no son tan grandes, pero si las grandes empresas españolas se convierten en unas empresas manipuladas por el poder político, España deja de ser un sitio verdaderamente atractivo para la inversión internacional seria. Entonces, el empobrecimiento de España es evidente y es gravísimo. El ejemplo Trump tiene que ser muy decisivo para lo que haga el próximo gobierno de este país, que tiene que tener una batería de cuestiones perfectamente preparadas para llevarlas al Congreso de los Diputados. Desde el primer día. Desde el primer día, aprobarlas, esa batería, que incluye, por supuesto, al presidente de Telefónica y al presidente de Indra y al presidente de la Caixa. Claro, pero sobre todo es que tiene que haber un planteamiento de que hay que acceder al gobierno, al poder, para desmantelar una red de control político que ha establecido que ha establecido el Partido Socialista, que han establecido todos los enemigos declarados de España, es decir, que es el Partido Socialista y los grupos nacionalistas y comunistas. Entonces, esto hay que desmantelarlo. Si lo único que quieres es cambiar al presidente de Indra o de Telefónica, si lo único que quieres es cambiar un presidente de gobierno por otro, si lo único que quieres es cambiar un ministro de transportes por otro, estamos en la misma situación. Estamos en la... Sí, lo que pasa es que lo primero que tendrás que hacer es desmontar lo que han hecho estos. Claro. Lo primero es que tienes que desmontarlo. Claro. Y sabes con qué personas lo han hecho. Es decir, sabes qué personas están dispuestas a entregar sus compañías al gobierno de la nación. Sí. O sea, pero es curioso porque sirven a Pedro Sánchez. Pero es curioso porque cuando se acusa de fascismo a cualquiera que moleste, ¿no? A mí si no me llaman fascista antes de las 12 de la mañana es que no he hecho todo algo bien. Pero fascista. Claro, gracias. Cuando acusas de fascismo, por ejemplo, al gobierno de Trump por las medidas que está adoptando, es una cosa peculiar, porque el fascismo per se lo que implica es un control cada vez mayor por parte del Estado sobre la sociedad. Entonces resulta que cuando Elon Musk, por ejemplo, en Twitter adopta medidas, las medidas que adopta es precisamente para evitar el control por parte de la empresa de las opiniones que se vierten en la... Es decir, entonces eso se le llama fascismo, es decir, el instaurar una libertad de expresión o el favorecer una libertad de expresión, fascismo. Cuando la administración Trump lo que hace es, en vez de cambiar los fondos de USAID, en vez de dedicarlos a fomentar la mutilación de menores, en vez de dedicarlos a fomentar el aborto en determinados lugares, en vez de eso, o sea, ¿qué es lo que podría hacer un, entre comillas, fascista? Bueno, pues dedicarlos a medios de comunicación que me alabaran a mí, que instauraran mis valores. No, lo que están haciendo es eliminar las subvenciones de carácter político, eliminar el Estado como forma de control de la opinión pública y de la sociedad. ¿Y a eso le llaman fascismo? ¿A eso le llaman fascismo? No, el fascismo o el totalitarismo es lo contrario, intentar controlar la sociedad con dinero público. En fin. Sí. Y es importante también mirar hacia el modelo Milei. De hecho, esta misma mañana me he guardado unos datos que analizaban cómo la pobreza en Argentina ha caído un 37%, los salarios han aumentado un 27% y la industria está creciendo un 8,4%. Los salarios además reales, porque lo que se hace en ese cálculo de salarios es que la inflación, que todavía no se ha reducido brutalmente, pero todavía hay una inflación considerable en Argentina. La inflación se ha reducido enormemente y los salarios han aumentado más que la inflación. Es decir, efectivamente la pobreza infantil está disminuyendo, la pobreza en general en Argentina está disminuyendo, la pobreza en general, el poder adquisitivo de las personas está disminuyendo. Y sin embargo en España, curiosamente, desde el año 2017 no se habla de pobreza infantil. No se habla de pobreza infantil. ¿Por qué?
Porque gobierna Sánchez. Porque gobierna Sánchez y está aumentando. Sánchez lo mencionó recién llegado al Palacio de la Moncloa. Aseguró que iba a erradicar esa pobreza infantil y hemos observado todo lo contrario. Todo lo contrario. Precisamente ha aumentado y hay cada vez más niños que están en riesgo de pobreza infantil. Claro, sí, pero que estamos independientemente de lo que signifique el riesgo de pobreza infantil, independientemente de esto, pero con los mismos criterios que en el año 2017, en este momento hay en torno a un 35% de niños en riesgo de pobreza en España. Y resulta que desde el año 2017, desde esa escenificación de Sánchez, aquí no se habla de nada. Pero es que incluso como el control de los medios de comunicación es tan grande, yo no solo estoy hablando de que no se habla en los medios de comunicación, sino que no se habla en las conversaciones privadas. O sea, es decir, yo, mis amigos de lo que yo llamo la derecha ilustrada, es que de una manera me decían, no, claro, es que hay hambre, es que la pobreza de los niños, es que lo que es... Oye, desde hace unos años no me dice nada. Y no es que no diga nada por maldad, sino porque no recibe esos síntomas. De repente en los medios de comunicación ha desaparecido toda referencia a una pobreza infantil que está subiendo, como es lógico, porque el poder adquisitivo de los españoles está bajando, las regulaciones están empobreciendo. Entonces, lógicamente, uno de los perjudicados son los niños, por supuesto. Y nadie dice nada. Me llamaba mucho la atención como hace apenas unos días, si no recuerdo mal, en el Congreso de los Diputados, sacó este tema la propia Yolanda Díaz. Ajá. Y dije, bueno, es que igual hay elecciones a la vista y quiere colocar el tema de la pobreza infantil en el centro del debate, pero desde luego yo lo que sí considero es que desde los partidos de la oposición, tanto Partido Popular como Vox, deberían preparar cuanto antes un plan motosierra a lo español, tanto fijándose en Milei como fijándose en Trump, me da exactamente igual, porque quizás el debate en estos días está posicionado precisamente en si uno está a favor o en contra de lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, pero yo considero que el debate debería estar en qué queremos hacer aquí en España, qué va a hacer el próximo gobierno que llega al Palacio de la Moncloa una vez se consigue eliminar a Pedro Sánchez. Y es la pregunta que cabría hacerse porque estamos viendo cómo el gasto público no deja de aumentar y encima se destina ese dinero para cuestiones que nada tienen que ver con las preocupaciones reales de los españoles. Pablo Cambronero precisamente nos comentaba en el día de ayer, como en el Consejo de Ministros del martes, se destinaron casi 800 millones de euros para redes ferroviarias en Marruecos. ¿Qué estamos hablando cuando los miles de valencianos del pasado 29 de octubre que sufrieron la consecuencia de la riada, que perdieron a sus familiares, casi toda su vida, sus negocios, sus viviendas, todavía no han recibido ni un euro de la Administración Central, cuando los afectados del volcán de La Palma todavía siguen viviendo en esas casetas? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente nos estamos preocupando por nuestros ciudadanos y por el bienestar general de los mismos, preocupándonos o priorizando las ayudas hacia dónde deben ir? Es que todavía no se ha puesto encima de la mesa esos 50 millones de euros para los enfermos de ELA. Es que no se quiere financiar un tratamiento contra la leucemia infantil. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo que estamos hablando, yo creo, entre otras cosas, de dos cosas. Una, que los recursos van a chorro para los compromisos políticos del gobierno. Y cuando digo compromisos políticos, quiere decir dar dinero a expuertas a los socios para comprar su silencio, su apoyo, etcétera. Y en segundo lugar, Alba, a mí, sobre todo en la política con Marruecos, a mí me suena a pasta, pero a pasta B. O sea, ya en tiempos de Felipe González, no voy a contar el rollo porque va a ser el cuento del abuelete, ¿no?, sobre las relaciones curiosísimas de moratinos y un tal Jorge Díez Cállar con el reino de Marruecos, ¿no?, y aquello que se llamó el clan marroquí. No voy a hablar de esos cuentos de hace 30 años, pero a mí la conducta de políticos españoles en el tema, en la relación con Marruecos, me suena a muchísimo dinero. Me suena a mucho dinero en manos de políticos. Y no puedo decir más porque mi abogado me lo tiene prohibido, ¿no? Porque no lo dijera. Bien. Claro. Vamos, si hablamos de dinero, todo lo que se ha movido alrededor del régimen de Maduro, estamos hablando de que de Venezuela han salido, y lo dicen ellos, el entorno de 700.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cantidades que no podemos ni imaginar. Por cierto, ahora que tengo aquí a don Asís Timmermans, experto economista, desde el punto de vista económico, ¿tiene algún sentido? Porque es que yo no lo alcanzo a entender,
que Telefónica se deshaga de su inversión en Argentina, que es un país que está yendo para arriba, para invertir en Venezuela, que es un estado fallido? Yo no soy economista, lo aclaro. Soy un divulgador de la economía, pero yo no soy economista. Vale, dicho esto, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que tiene un sentido absolutamente político. Es decir, las relaciones entre España y Argentina se tienen que restablecer con un sentido de normalidad, etcétera. Pero la economía argentina en este momento es una economía claramente en crecimiento. O sea, sustituir inversiones en Argentina por inversiones en Venezuela es una cosa que no tiene ningún sentido económico. No lo tiene. Además es que... por cierto, a propósito de desarrollo, que no simplemente porque no se me vaya el minuto, pero el BBVA ha puesto en marcha. El BBVA es un banco muy peculiar, dirigido por una persona muy peculiar, y que estuvo implicado en todo el tema de Villarejo, y ahí está. Y ahí está Paco González, por cierto, todavía. Pero ha puesto en marcha la venta de una parte de la Operación Chamartín, lo que llama Madrid Nuevo Norte. Claro, es que el BBVA se ha olvidado de los 1000 reversionistas, 1000 tíos, a los que les expropiaron lo que tenían, que habían comprado sus padres, sus abuelos, pequeñas finquitas, pequeños terrenitos, tal, a los que se los expropiaron a unos precios irrisorios, porque había que hacer unas vías de tren, porque había que hacer una estación de tren. Y 30 años después, resulta que eso se lo quedan los del BBVA y otros listos especuladores, se lo quedan y se olvidan de que la ley preveía que si no dedicabas a lo que habías previsto en la expropiación esos terrenos, se los tenías que devolver. Es un derecho de reversión. Vale. Claro. Entonces, el BBVA, que se enfrenta ahora mismo con que se han hecho muchas trampas en torno a ese proceso de reversión, resulta que lo pone en venta para huir del asunto, para huir de un tema que jurídicamente es enormemente complejo, que les den de una puñetera vez su dinero a los reversionistas, que se lo paguen de una puñetera vez. Es que los especuladores no tienen límite nunca. Darles el dinero a los reversionistas, es que van a tener un problema. La gente del BBVA va a acabar teniendo un problema jurídico y ya veremos si no penal con el tema de la reversión. Y luego vamos. No, es que me parece fundamental. Pero luego, volviendo al tema de Venezuela, es que fíjense ustedes, cuando se anuncia una inversión de 800 millones de euros, que es de lo que estamos hablando en Venezuela, estamos hablando de una inversión cuya autorización y cuyo éxito depende de la voluntad política. Ese es el problema de Venezuela, que es hacia lo que está yendo a España, que esos negocios dependen de la voluntad política. El poder económico, no solo el político, sino el poder económico en Venezuela está repartido entre los distintos clanes. Hay quien domina formalmente el narcotráfico y hay quien domina el comercio de petróleo, etcétera. Quien domina, quiero decir, y quien se lleva la pasta de ese comercio. Entonces, anunciar 800 millones o lo que sea de inversión que no se hace en Argentina y sí se hace en Venezuela, quiere decir dar dinero al régimen y dar dinero a quien decide esa inversión. O sea, yo creo que gran parte de esa inversión irá a financiar a los políticos españoles que la han decidido. No tengo la menor duda. Bueno, ¿quién ha entrado en el estudio? ¿Quién o qué? Porque viene Chocolates Matías López. Ya sepa quién es. De la mano. Ya sepa quién es. A mi hijo pequeño le encanta. ¿Qué morro tiene don Asís Timerman? Que la semana pasada se llevó esta tableta de chocolate con ese viejo truco. Pero tengo que decir que estando aquí Alba Vila, claro, lo ha dicho don Julio Ariza. Yo creo que no había duda, ¿no? Que todo el mundo sabe que es una persona muy querida en esta casa y especialmente por la audiencia. Con sus votos a través del chat de YouTube otorgan esta tableta de chocolate a la taza, que además tengo que decir que este chocolate a la taza de Matías López tiene un 63% de cacao y además es cacao criollo porcelana que viene directamente de Perú, que lo puedes tomar, Alba, por si no lo sabes, disuelto en leche. No hace falta hervir la leche porque no tiene ni harinas ni espesantes, así que simplemente 6 oncitas de chocolate disueltas en la leche, un poco caliente eso sí, y un chocolate a la taza riquísimo. Y si no, directamente abres la tableta y una onza que está buenísima. No se preocupen, que la práctica
ya me la sé y la teoría sí, también. Sí, eso lo hemos trabajado bastante. www.chocolatesmatiaslopez.es. Ahí están todas las variedades. Don Asís, pruebe la semana que viene con este truco. No lo sé, pero yo, Alba, en casa te prometo que lo tomamos, mi hija y yo, que somos los que nos gusta el chocolate negro, lo tomamos directamente. No hace falta. Está riquísimo. No, buenísimo. No sé si me da tiempo a contar una anécdota que el otro día la escuché y me quedé alucinada porque realmente no conocía la historia de chocolates y dulces de Matías López. Lo vi en un programa de televisión que su fundador quería colocar precisamente que alguien vendiese sus chocolates. Entonces pues se va a un mercado en el centro de Madrid disfrazado como una persona normal y dice, oye, ¿no tienen ustedes chocolates y dulces de Matías López? No, la verdad es que no tengo. Se va a su casa, se disfraza de otra persona, vuelve a ese mercado y pregunta, ¿no tendrán ustedes chocolates Matías López? Pues no, ya es la segunda vez que me lo preguntan, hoy no tengo. Y así lo hacen 3 o 4 ocasiones y por la tarde acude él con una cesta de chocolates y dice, ¿quiere usted vender chocolates Matías López? ¿Cómo cambia el marketing? Gran herramienta de distribución y además esta es una empresa experta porque tienen más de 200 años de historia, así que bueno, garantía de calidad. Si no les gusta el chocolate negro, ¿qué puede pasar? Hay chocolate capricho, que es chocolate blanco, hay chocolate tostado, hay chocolate con leche. En fin, y si no les gusta ninguno, yo los acepto todos. Exacto, que esa es otra muy buena idea. ¿Y no le podemos enviar una Iñaki Ellacuría con K de Iñaki con K de Curía por el pacto Trump-Putin alinea Podemos con Vox? Bueno, podría enviar una tabletita para ver si le da un poquito de aire en la cabecita. En el mundo. El pacto Trump-Putin alinea a Podemos con Vox. Joder, macho, ¿cómo está? Bueno, también puede entrar en la web él mismo y que se lo compre él, ¿no? Que también es una buena opción. Desde luego, Yacuría, Coca. De verdad, escucha, si les interesa, escuchen directamente a los que, si no aguantan a Donald Trump, escuchen a las personas que le acompañan, escuchen al presidente Vance, que yo lo he dicho alguna vez, pero los sectores católicos, lean un artículo impresionante, es How I Joined the Resistance, en que explica... La intervención de Vance el otro día en París. Increíble. Increíble. Es un discurso de 15 minutos brutal, que aconsejo, y además el respingo que dio Mónica von der Leyen cuando hablan de que se están poniendo en manos de potencias extranjeras, dio un respingo diciendo me han pillado, me están reprochando a mí que trabaje para China. Perdón, Carmen. No, pues fíjense, porque esto tiene bastante relación con lo que lanzábamos hoy en la encuesta. La pregunta es, ¿qué le parece que Trump anuncie contra Europa aranceles recíprocos, aplicar a Europa los mismos aranceles que Europa está aplicando a Estados Unidos? Dábamos 3 opciones. La primera parece lógico, la segunda es intolerable y la tercera no tengo ni idea. Hay un 93% de los encuestados que consideran que es algo lógico, ¿no? Respondes con lo mismo. Y si estamos hablando del IVA y este es un arancel encubierto, pues dicen nuestros oyentes que es completamente lógico. Hay un 2% que dice que es intolerable y hay un 5% que dice que no tiene ni idea, porque yo, como siempre defiendo, hay cuestiones en las que hay muchas aristas. Comentarios como, por ejemplo, este de Marite Rodríguez en Twitter. Trump cumple con lo que prometió en campaña y lo hace deprisa. No se duerme en los laureles, como el Partido Popular. Sam 1979 dice, a los que hay que poner aranceles a los países que producen con un coste mucho más bajo, aprovechándose de la explotación de personas y, por tanto, no cumplen las mismas normas sanitarias, ecológicas, bla, bla, bla. El mercado libre sí, pero en igualdad de condiciones. Ana Santos Pardo dice que ve a la Unión Europea tan rancia, tan encorsetada, tan casposa, que espera que el aire fresco que viene desde Estados Unidos sea una sacudida y que Europa despierte. Y en YouTube una última publicación de Elmiral 9276 que dice, no podemos olvidar que le han elegido los americanos. Por algo será, señores. De USA no viene aire fresco, viene un tornado, que es una cosa un poquito distinta. Una cuestión, aprovechando que tengo aquí a Don Asís, ¿por qué el IVA son aranceles encubiertos? No, es que yo creo que el IVA no son aranceles encubiertos porque el IVA lo pagan los consumidores europeos, por lo tanto tienen exenciones fuera. Yo creo que el IVA no son aranceles encubiertos. Punto. Entonces no entiendo algunos titulares de periódicos. Yo tampoco lo entiendo. O sea, repito que yo no soy experto economista y menos fiscalista, pero no son aranceles encubiertos. Pero en este momento las importaciones tanto globales, los aranceles tanto globales como sectoriales en cada uno de los sectores de la Unión Europea sobre productos norteamericanos son más que al revés.
Entonces, que la imposición generalizada de aranceles, independiente, yo soy contrario a los aranceles como concepto, que la imposición generalizada de aranceles en Estados Unidos, hacia los productos de la Unión Europea, es una estrategia negociadora, no tengo la menor duda. En la anterior administración, cuando se estableció en las negociaciones sobre el comercio, cuando se habló de todo esto, hubo un momento en que con ese mismo planteamiento proteccionista, de repente la administración Trump dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos eliminamos los aranceles y eliminamos las subvenciones a la producción, entre otras cosas, de coches, de todo. Dijo la Unión Europea que no, dijo que no. A mí me hace mucha gracia, pero la última declaración me ha dicho, no, si yo lo único que quiero es poner el mismo arancel que me ponen a mí. Claro. Pero ante eso, Julio, ante eso... Me parece difícil de entender. Pero ante eso hay dos posiciones, que es la que tendría un dirigente europeo o nacional de uno de los países de Europa para defender su propio país, que es decir, no, vamos a negociar, vamos a ver qué aranceles tenemos cada uno, vamos a sentarnos a negociar. O dos, la que ha protagonizado Ursula von der Leyen, que es, sí, pues ahora te pongo más aranceles. Esto no es defender a Europa, eso es defender tu poder político, Úrsula. Están realmente acosados, se dan cuenta de que su tiempo se está terminando. De Pústula y sus amigos. Bueno, muchísimas gracias, don Julio, muchísimas gracias, don Asís, muchísimas gracias, doña Alba, muchísimas gracias, doña Carmen. Ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de algo polémico, la herencia de Francisco Franco. Bueno. Con su permiso, don Luis, quiero dedicarle este punto final a María José. Me avergüenza decir que es mi mujer porque no soy su propietario. Ella lleva más de 50 años conmigo. Dice que es porque me quiere, así que admito que me hace muy feliz y merezco felicitaciones. A ella habría que preguntarle. Hoy es día de San Valentín y lo digo. Sigo enamorado de María José, compañera de vida, de estudios y trabajo, madre de mis 5 hijos y abuela de mis 6 nietos. Está ahí, justo como siempre, detrás de la cámara. Don Luis del Pino, gracias y muy buenos días. A muchos nos preocupa el futuro que tendremos en España con este presente que sufrimos. Franco libró a España de la sovietización, del separatismo y de la Segunda Guerra Mundial. Venció a los maquis que querían continuar la guerra civil. También venció el aislamiento criminal y dejó un país reconciliado, independiente, próspero. ¿Le odian a pesar de todo? No. Le odian precisamente por eso. Me avergüenza haber votado alguna vez al Partido Popular, viéndolo ahora en perspectiva, y nada más lógico que le quiten el nombre a Fraga a la calle principal de un pueblo, porque el fundador del Partido Popular fue ministro con Franco y el Partido Popular es antifranquista, como el PSOE, Bildu, Esquerra o el PNV, y además Fraga era falangista. El Partido Popular está en la lista del Frente Popular, no por España, sino solo por el poder. De momento, aún nos queda Vox. El lunes, más y mejor. Punto final. El Toro TV también es Radio Libertad.